pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos del Dios Altísimo. Hijos del Dios vivo. Hijos del Dios Todopoderoso. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay muchos hijos de Dios aquí. Habemos muchos hijos de Dios. Aquí está una iglesia que le clama, que le busca. Aquí está una iglesia que le honra. Aquí está una iglesia. Habemos muchos que ya somos hijos de Dios, que ya le recibimos, que ya creímos en su nombre y que ya hemos sido hechos hijos de Dios. Y no solo hijos, habemos muchos que el Señor ha hecho ministros. Hay una iglesia que clama, que ora. Les honramos, bendecimos a cada ministerio aquí presente. Los que ya fueron hechos hijos de Dios. Los que algún día tuvieron un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Aún los ministerios que fueron hechos hijos de Dios, que sirvieron. Y tú que estás, que estuviste, pero que no estás sirviendo en este momento, y te apartaste, hay oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y aún hay más, tenemos una esperanza para esta noche, de que hay mucha gente que viene por primera vez y le recibirán y creerán en su nombre y serán hechos hijos de Dios. Y no por voluntad de varón ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios, el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Levante la mano a todo aquel que viene por primera vez. Levante todo aquel que hoy saldrá hecho un hijo de Dios, una hija de Dios. Qué bendición para ustedes en la fiesta. Para la iglesia es la fiesta. Para Juárez es la fiesta. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Siempre Dios es bueno. Un aplauso fuerte a Cristo, Rey de Reyes, señoras y señores. Un fuerte aplauso a Cristo. Hay momentos difíciles, hay situaciones difíciles en los hijos de Dios, en los llamados, en los ministerios. Y es un momentito que nos tomaremos ahorita para honrar y bendecir a su iglesia, honrar y bendecir a todos los ministerios, pastores, pastoras y demás, pero también para invitarles a que recordemos ese momento hermoso en que pasamos a ser hechos hijos de Dios. Antes del nombramiento, antes del ministerio, antes de la iglesia, antes de toda la trayectoria ministerial que honramos y bendecimos, hubo un momento en que usted fue hecho hijo de Dios, como los que van a ser hechos hijos de Dios en esta noche. Yo quisiera con todo mi corazón invitarles a que refresquemos ese momento, a que regresemos a ese momento en el cual usted tuvo su encuentro con Jesucristo. Con la intención de que juntos esta noche, la fiesta que muy seguramente el Señor dará más adelante, lo que duraremos adorándole a través de los ministros, a través de todo lo que sigue, sea esa adoración genuina, sea esa adoración de aquel derramar que tenías al principio ante la presencia de Dios, como hijo simplemente, no que no tenga valor lo demás, pero sería hermoso que vayas a Él esta noche. Él sabe tu trayectoria, Él sabe tu camino, Él sabe lo que has pasado, Él sabe lo que has vivido, puesto que te conoce, nos conoce desde que nos creó. Cuanto más nos va a conocer a partir de que pasamos a ser hechos hijos de Él. Él conoce lo que has padecido, lo que has pasado, lo que ha dolido, lo que ha costado el llamado. Pero es una muy buena oportunidad para que esta noche vayas a Él. Ve a Él.
ve a Él. ¿Estás cansado? Ve a Él. ¿Estás desanimado? Ve a Él. ¿Estás atribulado? Ve a Él. Hay problemas en tu casa, tu matrimonio, ve a Él. Hay problemas de salud, ve a Él. No has venido aquí por casualidad. Tal vez querías, tal vez no querías, pero el Señor quiere que hoy le adoremos. Y créanme que me siento muy seguro de poder decir lo que el Señor quiere, que esta noche le adoremos como hijos. Como hijos simplemente. Y más adelante que nos unamos en una oración como iglesia, como ministerios, como la iglesia poderosa que Dios ha formado. Y unidos a una sola, clamemos a Dios y pidamos perdón por la tierra, perdón por los pecados, perdón por el derramar de sangre, perdón por todo lo que sucede en estos lugares y perdón por lo que hemos contaminado esta tierra. Pero es tiempo de que volvamos a ese momento, a ese primer amor que nos dice incluso la Escritura. Es una gran bendición y es una gran fortuna, es una gran posibilidad de nosotros de poder estar cerca del Padre. Y si alguien tiene que reconciliarse con Dios, igual es muy buen tiempo para volver al Padre. El Señor está aquí. Ve a Él. Ve a Él. Dios les bendiga. Dios bendiga a cada ministerio, cada pastor, cada pastora. Y juntos como iglesia, en esa posición de sí siendo iglesia, pero en la comunión de hijos, vamos a predicar el Evangelio. Vamos a predicar y exponer las buenas nuevas de salvación para todos aquellos que levantaron su manita, para todos aquellos que tienen esperanza de que Dios sobre hoy en su vida. Amén. Dios es bueno. Dice la Escritura en Lucas 8 del 40 en adelante. Lucas 8 del 40 al 48. Vamos a leer. Dice la Escritura: cuando volvió Jesús, le recibió una multitud. Cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con gozo porque todos le esperaban. Una multitud con gozo le recibió al Señor porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Cuánto rogamos que Jesús entre en nuestra casa? ¿Cuánto rogamos y pedimos que Jesús entre en nuestra casa? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Dijo Jesús. ¿A quién le gustaría tocar hoy el borde del manto de Jesús? ¡Amén! ¿A quién le gustaría tocar el borde del manto de Jesús? Tiene un simbolismo tremendo, tiene un significado tremendo proféticamente ese borde del manto. Y tal vez no podemos tocar el borde físicamente, pero podemos tocar lo que significa y lo que simboliza tocar ese manto, que es toda la autoridad de Cristo, que es todo el poder de Cristo, que es todo el amor de Cristo, que es toda la bendición de Cristo, que es todo el poderío del cielo, que es toda la salvación, sanidad, restauración para tu vida. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí.
A alguien le tocó con fe, a alguien le tocó creyendo, a alguien le tocó con esperanza, a alguien le tocó con aquella necesidad de su salvación. A alguien le tocó esperando la sanidad, la restauración, la bendición, la salvación, la libertad. Y salió un poder de Jesús. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, fíjese cómo le llamó, como hijos dijimos, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué es esto? Déselo fuerte al Señor. Un fuerte aplauso para Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Un fuerte aplauso a Jesucristo. Un fuerte aplauso a Jesucristo. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Padre. Cuenta la historia de Jesús llegando a ese lugar. Tal vez la región de Galilea, tal vez al parecer pudiera ser por ahí por Capernaum. No sé si usted sepa más, pero yo no sé dónde era, ¿verdad? Entre esos pueblos de calles angostas, pueblos polvorientos del desierto, pueblos calurosos, y va Jesús caminando entre la multitud, como esta multitud. Y Jesús caminando, esa multitud, con sus discípulos, entre la multitud, repito, vuelvo a repetir. Y narra la historia, ¿verdad? Que estaba ese pueblo ahí, ese pueblo de Israel alrededor de Jesús, siguiéndolo. Por allá a lo mejor algún soldado romano, por ahí alguien nada más viendo y observando. Por ahí el ruido de algún animalito, por ahí, pues no sé más qué pudiera haber en esa escena, ¿verdad? Pero va Jesús caminando, se mueve el polvo de las pisadas de nuestro amado Señor Jesucristo, de los apóstoles, de los discípulos junto con él. Y va la gente, pero había dos historias por ahí que narra la escritura, que era de ese hombre que servía en la sinagoga, que estaba todos los domingos o los sábados sirviendo en esa sinagoga, o el día que hacían su culto, que servía a Dios, que conocía a Dios a través de tal vez de una religión, que conocía a Dios a través de la mejor de lo que había de escritura, de los profetas y lo que era en aquel tiempo, pero no conocía a Cristo. Tal vez ha escuchado también ya de los milagros de Cristo, de todo lo que Cristo estaba haciendo, pero en ese momento se atrevió a conocer y a enfrentarse a Cristo. Y dice la escritura que llega y se postra ante Jesús y le pide por su hija que tiene en su casa enferma. ¿Cuántos haríamos lo mismo? Amén. Jesús se encamina. Jesús dice a la escritura que Jesús se encamina por esas calles entre ese pueblo que la mayoría debe haber sido el pueblo de Israel, de la nación amada de Dios, de la iglesia de Cristo, de la nación de Dios. Y va caminando Jesús, y en lo que va caminando había otra historia aparte de la de Jairo, que ya estaba determinado desde la creación, que ya Dios había previsto que había de encontrarse ese momento con Jesús. Esa mujer que dice que se había gastado todo el dinero que tenía buscando salud, buscando médicos, y de nada le había servido. Esa mujer que no sabemos si tenía papá, si tenía mamá, si vivía con ellos, no sabemos si estaba casada, si tenía hijos, pero sí sabemos que tenía una enfermedad con la cual tenía sangrando por 12 años, muy seguramente delgada, muy seguramente tal vez anémica, tal vez oliendo raro, tal vez físicamente debilitada, más aparte por lo que la ley marcaba en aquel tiempo, rechazada, no podía acercarse a muchas personas, no podía convivir entre la sociedad, no podía estar incluso ni siquiera con su familia. Y ahí va ella, después de padecer todos aquellos 12 años, tenía padeciendo y sufriendo. Como muchas veces duramos padeciendo y sufriendo 12 o más o menos años. Así estaba esa mujer, con tristeza, con depresión, con soledad, viviendo muchas cosas que existen para las personas que pasamos por los procesos y por procesos. Como mucha gente en este momento aquí podemos estar pasando o estamos pasando situaciones muy difíciles. Y dice la escritura que ella se va. Yo me la imagino como sigilosamente por detrás de Jesús, y se atreve, porque ella se propuso en su corazón y dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, como usted lo dijo esta noche ahorita que preguntábamos, si tan solo tocare el borde de su manto. Y dice la escritura que
Esta mujer se aventó, como decimos acá en el norte, como decimos en Chihuahua. Tuvo valor y se aventó y fue y tocó el borde del manto de Jesús. Y al momento dice que Jesús sintió que salió poder de él, volteó y pregunta. Ella se impresionó, ¿verdad?, al ver que Jesús la está viendo. Y Jesús, no conforme con eso, la restaura delante de toda la gente que estaba ahí. La sana, la salva, la restaura y la da por testimonio. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Cristo que tenemos. Ese Jesús siguió, ese es lo fuerte de Cristo. Ese Jesús siguió su camino, siguió su trayecto, siguió su ministerio después de haber hecho eso con esa mujer. Después también de sanar a la mujer, fue a la casa de Jairo, resucitó a la hija de Jairo y continuó el ministerio de Cristo. Y para irnos rapidito, Jesús sigue en su ministerio, sigue en su llamado, sigue cumpliendo su propósito, hasta que el propósito principal de Jesucristo en la tierra, se llega el momento, se llega el día, recorre el tiempo, recorre las regiones geográficas, recorre el tiempo y se llega el momento de la cruz. Se llega el momento en que da su vida porque había necesidad de que alguien pagara por tu pecado y por el mío, para dar salvación, para dar vida eterna. ¿Por qué? Porque hay una vida eterna en condenación, porque hay una vida eterna en el infierno, porque hay una vida eterna que por cuando todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, mas Cristo viene y paga por nosotros, por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entrega su vida en ese momento, entrega su vida en esa cruz para perdón de pecados, para restauración, para vida eterna y para permitir que a todo el que le reciba, que todo aquel que le reconozca y todo aquel que le acepte en su corazón y que viva una vida de comunión con él, pase a obtener la promesa gloriosa de la vida eterna. Porque ese es el propósito principal del Evangelio, que logremos tener la salvación de nuestra alma, ya que no tenemos asegurado el día ni la hora de que habremos de morir. Es importante que sepamos que vamos con Cristo, y esto es a través de aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario, la cual no permaneció. Entregó su vida en esa cruz, fue a esa tumba, resucitó, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Y está sentado a la diestra de Dios. Y está sentado a la diestra de Dios. Y ahí intercede por nosotros. Ahí intercede por ti. Ahí intercede por mí. Y ahí está el Señor. Pero no se quedó ahí el asunto. No se quedó el asunto. Vamos a ponerle, acelerarle. Siguió recorriendo. ¿Por qué? Porque nos envió su promesa, la hermosa promesa de su Espíritu Santo, a través de la cual los discípulos siguieron llevando aquel evangelio para muchos lugares. A través del Espíritu Santo ha viajado el Señor, porque Él no lo detiene el tiempo, ni los lugares, ni la distancia. Ha seguido viajando a lo largo de las horas, a lo largo de los días, a lo largo de las semanas, los meses, los años y los siglos. De tal manera que hoy está aquí. Hoy está aquí. Cristo está en este lugar. Cristo está en este lugar. Cristo está en este lugar. ¿Y qué busca? ¿Y qué ha buscado desde entonces, de aquel tiempo? Salvar, otorgar vida eterna, que conozcamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que le aceptemos en nuestro corazón, que recibamos la salvación, y la salvación junto con ella, la restauración de nuestra vida, la sanidad de nuestras enfermedades y la restauración de nuestras generaciones, y una transformación completa y total. Y eso el Señor quiere hacer contigo esta noche. Y eso el Señor quiere hacer contigo esta noche. Y Él está en este lugar. Y es como si fuera aquella multitud, tal vez no sea aquel pueblo del desierto, de polvo, de calor, o la escenografía que mencionábamos ahorita, ¿verdad? Que es recordar o imaginarnos más bien lo que estaba en aquel tiempo. Sino que en esta noche, en esta cruzada, le hemos adorado, le hemos buscado y le hemos pedido, porque cuando menos una almita reciba la salvación y la vida eterna. Ojalá que seas tú. Y ojalá que sean muchos. Ojalá que sean muchos. Un día me tocó a mí. Un día me tocó a mí ese recorrer de Jesús por los tiempos, por los lugares. Un día me tocó estar en una campaña.
y me tocó que me predicaran el evangelio, las buenas nuevas de salvación, Cristo pagando por el pecado, el camino ancho de perdición, el camino angosto de Cristo, Jesús el camino, la verdad y la vida. Y me decían, Dios puede cambiarte, Dios puede restaurarte, Dios puede bendecirte, Dios puede sacarte de los vicios, Dios puede sacarte del alcohol, Dios puede sacarte de la droga, Dios puede sacarte de los delitos. Y esa noche yo creí. Me acuerdo que esa noche yo llegué igual, en ese recorrido, ese caminar de Jesús. Llegué a aquella campaña y empecé a escuchar el evangelio, empezaron a predicarme. Ya había escuchado yo, pero había sido necio y ese día era mi día de salvación. Llego, escucho, explican, predican y invitan a la gente a pasar al frente, quien quiera aceptar a Jesús, quien quiera restaurar su vida. Yo llegué con mi vida hecha pedazos. Devastada por el alcohol, devastada por la droga, una vida de delitos, una vida recia, una vida de peligro, una vida de situaciones muy difíciles. Había desperdiciado gran parte del tiempo de mi vida siguiendo las corrientes, siguiendo cultura de aquel tiempo, siguiendo consejos de malos amigos de aquel tiempo, involucrándome en situaciones que no me traían nada bien y que me exponían todos los días. Y parecía que me conocieron en aquel tiempo que no había esperanza para mí. En realidad no había poder humano que tuviera o que ofreciera esperanza para mí. Pero ese día toqué el borde de su manto. Y me acuerdo cuando predicaron todo aquel evangelio y nos invitan a pasar y pasé yo, y en aquella ocasión nos sacaron a un lugarcito donde cada quien oraba por nosotros y oró por mí, un menonita, me acuerdo, y me dice, ¿quieres confesarte pecador? Sí, le dije. Yo entendía por la religión y eso, pensaba que quería confesarme. Le dije, pues sí, le dije, nada más que voy a tener que orar toda la noche aquí platicándote. No, hijo, confesarte pecador, dice, el Señor ya conoce tus pecados, dice. El Señor los conoce todos, dice. Desde que naciste hasta ahorita Él conoce tus pecados. Los que cometiste consciente, inconscientemente, los que te acuerdas, los que no te acuerdas, los que hiciste consciente y conscientemente, todos Él los conoce. Me dice, pero Jesús ya pagó por ti en la cruz del Calvario. Jesús ya pagó por ti en la cruz del Calvario. Cristo pagó por todos tus pecados. Cristo pagó por todos tus pecados. Esa noche me acuerdo, salí yo de ahí y me sentía, yo creo, como esta mujer, porque me imaginaba, el otro día platicando con alguien, imaginaba a esta mujer, cómo regresaría con esa esperanza sabiendo que ya no habría más soledad, que ya no habrá más tristeza, que no iba a haber más llanto, que no iba a haber más flujo de sangre, que no iba a haber más malos aromas, que iba a poder abrazar si es que tenía a sus hijos y acercarse a ellos, a sus padres si es que los tenía, que iba a poder andar entre la sociedad, que iba a poder ir a la iglesia, adorar y alabar el nombre de Jesucristo, que iba a poder llevar una vida normal en Cristo. Y ese día yo regresé en esa condición. Me acuerdo que salí, me sentía como un niño recién bañado. Me fui a la casa y recaí porque era muy fuerte la adicción para mí, consumía todo el día. Y al siguiente día regreso a la campaña, vuelvo a estudiar el evangelio, vuelvo a pasar al frente y vuelvo a aceptar a Jesús. Hasta la tercera vez que paso, me ven ahí, me identifican y me dicen ya 3 veces que aceptas a Cristo. Y le confieso y le platico a esa persona y me dice, le digo, es que no puedo dejar eso. Y me dice, es que tú necesitas una clínica de rehabilitación, te la vamos a ayudar, te la vamos a conseguir, en donde te traten lo físico, lo psicológico, lo psiquiátrico, pues no me acuerdo, varias ciencias había en ese asunto, psicológico, psiquiátrico, lo físico, neurológico. Tienen que atenderte muy bien, dice, porque es muy fuerte tu adicción. Ok. Voy a seguir buscando la iglesia, voy a seguir asistiendo, voy a buscar del Señor. Y seguí adelante. Duré unos días, unos
15, 20 días, un mes, 2 meses, para cuando, 3 días, a los 3 días estaba en una situación ahí, para cuando el Señor de una manera poderosa me arrancó el alcohol primero. Después llegó el momento en que esa presencia hermosa de Dios me hizo libre de la adicción, sin necesidad de clínica, sin necesidad de nada. De tal manera que ahorita yo puedo testificar que esa clínica donde tratan lo neurológico, lo físico, lo psicológico, lo psiquiátrico, se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él sana, Él restaura, Él bendice, Él da salvación, Él da vida eterna, Él da la vida y vida en abundancia. Hemos caminado, hemos creído, hemos vivido por todos estos años en Cristo y ha sido una gran bendición servirle. Ha sido una gran bendición servirle y pues bueno, testificamos esta noche y predicamos el Evangelio con la intención de que tú creas. De que tú creas. Me gustaría invitarles a ponernos de pie, a adorar.